Una mujer se levanta en medio del carnaval de Brasil y lanza una profecía sobre el regreso de Cristo. E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo. E eu queria te pedir uma coisa. Você não pede irmão. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente nascer do Apocalipse. Muchos de ustedes quizá no entendieron lo que ella pronuncia y dice en el vídeo, a pesar de que las palabras seguro que algunas hablando español les han venido al oído y han conseguido entender lo que quería expresar. Pero a grandes rasgos, esta mujer apareció en el Carnaval de Brasil y en medio de un ambiente totalmente pecaminoso y carnavalesco, se levantó para decir dos cosas. En primer lugar, dijo que el tiempo del Apocalipsis había empezado. Y en segundo lugar, que no descartaba que en un periodo de 5 o 10 años Jesús fuera a volver. A todo esto, me gustaría, antes de ofrecer mi opinión, como siempre, que dejen un buen me gusta en el vídeo, que se suscriban al canal y que comenten qué piensan de ese tipo de acciones. Ahora, dejen que yo les deje mi opinión al respecto. Después de ver eso, me gustaría comentar 2 o 3 cosas que me parecen sumamente importantes y necesarias. En primer lugar, decir el tiempo del Apocalipsis ha llegado, bajo mi perspectiva, es algo totalmente equivocado. Yo sé que hay diferentes maneras de interpretar Apocalipsis y que las corrientes teológicas en cuanto a escatología, en cuanto al estudio de las últimas cosas, pueden ser un poco diferentes unas de otras y tener una visión distinta de algunos puntos de la historia y de cómo se van a desarrollar los últimos tiempos. Sin embargo, afirmar que ahora ha empezado Apocalipsis, como de alguna manera decir que ahora ha empezado a cumplirse lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, es tener una visión completamente futurista del libro de Apocalipsis. A lo largo de los años hay personas que han visto Apocalipsis como eso, como un libro futurista, como algo que nunca había sucedido, que no estaba sucediendo y como algo que tenía que pasar. Pero si nosotros miramos atentamente las palabras del libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que no es un libro futurista en su totalidad. Entendemos que habla de cosas en cuanto a la consumación de cosas que sí que están por venir. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva y nosotros sabemos que eso es algo que veremos más adelante, es algo que no estamos viendo ahora, es algo que viviremos en esa gloriosa eternidad que nos espera con Cristo. Sin embargo, cuando miramos algunos de los aspectos revelados en el libro de Apocalipsis, obviamente solo hay que ver la historia para ver que ya ha habido cumplimiento de muchas de las cosas allí escritas. Además, cuando vemos Apocalipsis y vemos las cartas a las 7 iglesias, nos damos cuenta que eran cartas a unas iglesias en particulares, no futuristas, sino a iglesias de aquel entonces que recibieron esas cartas. Así que no podemos decir que Apocalipsis ha empezado ahora. No podemos entender Apocalipsis de esa manera, porque bajo mi perspectiva, puedo estar quizá equivocado, pero bajo lo que yo entiendo, a la luz de lo que está escrito en la historia, Apocalipsis ya empezó hace muchísimo tiempo. Ahora, hay otra cosa interesante. Por otro lado, la mujer dijo que ella no descarta que en 5 o 10 años Jesús regrese, que en 5 o 10 años Jesús vuelva. Pero hay una cosa que tenemos que saber, hermanos. El hecho es que a lo largo de la historia, siempre que alguien se ha levantado a poner algún tipo de fecha al regreso de Jesús, no ha salido muy bien la cosa. Y parece que la gente no se cansa de hacer lo que el Señor dijo que no debíamos hacer. En ninguna parte de la Escritura la Biblia nos anima a poner una fecha al regreso de Jesús. Es más, la Biblia afirma de una manera muy contundente, el día y la hora nadie lo sabe, solo Dios. Solo Dios sabe eso y nadie lo sabe y nadie lo sabrá. No hay ningún erudito en la tierra que descifre las fechas de la segunda venida de Cristo. No hay ningún erudito en la tierra o alguna persona ungida y especial a la que el Señor le haya revelado la fecha precisa de su segunda venida.
La Biblia es clara, no estéis haciendo cálculos porque el día y la hora nadie lo sabe, solo Dios. Por lo tanto, deberíamos entender que todas aquellas personas que diciendo la Biblia el día y la hora nadie lo sabe, se empeñan en buscar fechas aproximadas al regreso de Jesús, no están actuando de la manera bíblica. Porque la manera bíblica de actuar no es calcular lo que Dios dijo que no se podía saber. Sí, más bien sería actuar de manera sabiendo que Dios va a volver y cómo debe vivir un cristiano en consecuencia al regreso de Cristo. Vivimos con esperanza, nos guardamos en santidad, cumplimos la gran comisión, predicamos el evangelio, edificamos a la iglesia y así vive un creyente que sabe que el Señor va a volver. Es más, les animo a mirar la palabra de Dios y darse cuenta que a lo largo del relato bíblico, cuando ven el libro de Hechos y ven otras cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo, se darán cuenta que el creyente vive constantemente con el deseo y el anhelo de la venida de Cristo. Y eso le hace vivir con esperanza, sabiendo que nos espera una gloria eterna, y nos hace vivir velando, sabiendo que nos tenemos que estar guardando en este lado de la eternidad. Pero el punto número 3 de lo que yo quiero comentar es el siguiente. ¿Qué piensan ustedes de lo que hizo esa señora en medio de carnaval? Algunas personas en Brasil se han decantado por el lado de apoyarla, en el sentido de, wow, qué valiente, en medio de carnaval, en medio de una basura como esa, todo lleno de sensualidad y promiscuidad, que se levante y diga que el Señor va a volver, que Apocalipsis ha empezado. Además, una mujer muy conocida en Brasil por el mundo de la santería, la macumba y estas cosas, se puso a contestarle. Entonces la gente aplaudió las palabras del regreso de Jesús dadas en el carnaval de Brasil. Algunos han apoyado esa actitud como diciendo, no, parece como Elías en medio de los profetas de Baal. Amados hermanos, me parece que lo que vimos en esa escena no se parece nada a Elías con los profetas de Baal. Claro, que alguien se levante en un contexto como el carnaval a predicar el evangelio, yo también lo aplaudiría. A veces veo vídeos en internet de personas que van por la calle, barrios peligrosos, ambientes complicados y están predicando el evangelio. Yo doy gloria a Dios por esas personas. Pero aquí tenemos una señora que simplemente se ha levantado a decir, el Apocalipsis ha empezado y en 5 o 10 años Jesús seguramente vuelva. Ahí no hay evangelio, ahí no hay cruz, ahí no hay resurrección de Cristo, ahí no hay llamado al arrepentimiento y la fe, ahí no está la gracia de Dios en el mensaje del evangelio. Ahí simplemente hay un mensaje que además carece de veracidad bíblica. No podemos aplaudir una actitud cuando lo que acompaña esa actitud no es la verdad de Dios. Y sí, claramente estamos a favor de las personas que predican el evangelio, incluso alzan su voz en lugares hostiles, pero siempre y cuando digan la verdad, prediquen la verdad, porque lo que hizo esa señora no representa nuestra fe. Así que, resumiendo los 3 puntos de hoy, número 1, Apocalipsis no está por venir. Lean el libro de Apocalipsis de manera detenida y se darán cuenta que Apocalipsis, el relato, ya vemos el cumplimiento de muchas cosas hace mucho tiempo. Número 2, no le pongan fecha al regreso de Cristo y dejen de escuchar personas que viven especulando sobre la fecha aproximada del regreso de Jesús. La verdad es esta, Cristo va a volver. Y eso es lo que sabemos. Esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo y lo anhelamos. Nuestro corazón dice, Maranata, ven Señor Jesús. Y número 3, está bien cada vez que personas se levantan a predicar con valentía el evangelio en ambientes hostiles, siempre y cuando se predique la verdad, porque si no, ni es el evangelio, ni representa el cristianismo, ni honra al Señor. Así que tengamos discernimiento y prudencia, y no porque una señora con un pelo azul se levanta en medio de un carnaval diciendo Jesús vuelve en 5 o 10 años ya, ¡wow! El profeta Elías. No. Y recuerden, todo aquel que dice algo sin que Dios lo haya dicho es un falso profeta, y así debe ser tratado.